Los abusos de la policía no son ni nuevos ni sorprenden a nadie. Tampoco son exclusivos de Estados Unidos. En México continúan las protestas en contra de los abusos policiales, mientras que salen a la luz nuevos casos de uso excesivo de la fuerza, desde la muerte de Giovanni en Jalisco hasta la de Carlos en Veracruz y el supuesto asesinato de un joven de 16 años de edad, nacionalizado estadounidense, que estaba de visita en México y a quienes los policías confundieron con un delincuente. Jacibe Pérez tiene los detalles desde México. ¡No les interesa! Con gritos y pancarta, los manifestantes volvieron a exigir un cese a los abusos de la policía y justicia para quienes se han convertido en sus víctimas. El caso de Giovanni, quien supuestamente fue asesinado por policías municipales de Jalisco, y el de Melanie, agredida por uniformados de la Ciudad de México, fueron el emblema de la protesta, pero a ellos se sumaron nuevas denuncias. El pasado 2 de mayo, Carlos, de 32 años y padre de 5 hijos, fue detenido, como quedó registrado en estas imágenes, por al menos una docena de policías estatales de Veracruz. Un día después le notificaron a su madre que había muerto en los separos por un paro cardíaco. Mi hijo falleció, lo vi muy golpeado de su cara, estaba muy golpeado, estaba muy golpeado de su cara. También policías del Estado de México interceptaron en medio de la noche a un grupo de jóvenes que caminaban en la calle. Les dijeron que era una revisión, pero de un momento a otro, Joali y Alexia fueron agredidas por ellos. ¡Eso no es justo! Y este martes en Oaxaca, un joven de 16 años que vivía en Estados Unidos y fue a visitar a su familia, murió presuntamente por el disparo de un policía que lo confundió con un delincuente. Y le tiró a matar porque le tiró a la cabeza. Las protestas en contra de los abusos policíacos continúan realizándose en todo el país porque cada día crece el número de casos y la mayoría de ellos quedan impunes. En el marco de la conmemoración del llamado Halconazo, donde una manifestación estudiantil fue reprimida violentamente por un grupo paramilitar, el presidente llamó a erradicar estas prácticas. No a la represión, no a la tortura. A los jóvenes, a las mujeres. Y precisamente por ello, los manifestantes aseguran que seguirán levantando sus voces hasta que este tipo de casos ya no se presenten. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Son imágenes que realmente yo como mexicano me duele ver, obviamente lo que está pasando también acá en Estados Unidos, pero en México, con policías mexicanos y atacando a civiles y al revés también. Estamos hablando sobre estos temas con Gerardo Maupomé, él es profesionista mexicano en el estado de Indiana. Gracias, Gerardo, por hablar con nosotros y analizar esta situación. Tú como mexicano, yo como mexicano, nos duelen estas imágenes que vemos de policías mexicanos golpeando a civiles mexicanos. Realmente preocupante también lo que está pasando allá, pero eso es una situación de décadas. Sí, el problema realmente con la situación de México no es algo reciente. Siempre ha habido mucha confrontación social por las disparidades económicas y de todo tipo que hay en el país. Lo que está sucediendo ahora, como yo lo veo, obviamente mi humilde opinión, es que con las supuestas banderas de cambio de la administración federal en México, ha habido un cambio en la simetría de fuerzas. Entonces había cosas que estaban mal pero estables. Ahora realmente las cosas están sufriendo transformaciones y desafortunadamente muchas de esas transformaciones pues no son amables, no van a ser pacíficas, son transformaciones que crean mucha violencia y desafortunadamente mucho resentimiento social. Ahora, las imágenes que vemos de policías agrediendo a personas que están manifestándose también en México, es preocupante, pero también es preocupante que del otro lado, del lado de los civiles, agredan a los policías, como el policía que fue incendiado en la parte de atrás de la cabeza. Es preocupante también eso, porque obviamente estamos viendo respeto de ningún lado de ambos lados. Sí, ese es un problema. Mira, por una parte parece ser que hay una imitación de los desmanes que ha habido en Estados Unidos, porque pues, esta información llega puntualmente, así al día ya está puesta, ya a las horas ya salió a través de las redes sociales, a través de la televisión. Pero es una pena que este tipo de cosas se vayan a imitar, porque pues, evidentemente el problema del racismo, si bien existe en México, no es un racismo que esté manifestado contra los negros, porque prácticamente no hay negros en México.
Pero esto viene nada más a demostrar que las tensiones sociales son cosas que empiezan a cargar y a cargar y a cargar el ambiente hasta que finalmente hay una explosión. Es muy triste, tanto en los Estados Unidos como en México, que haya personas que, aprovechando un problema social y un derecho legítimo a manifestarse para decir esto no está bien, quiero que se maneje de otra manera, manifestarse pacíficamente, hay grupos de personas que se meten ahí y empiezan a destrozar, a romper, a robar, a hacer toda suerte de desmanes, porque honestamente eso le da un mal nombre a lo que es una protesta social que debe tener su lugar. Pero al mismo tiempo está creando una situación que no ayuda a nadie, nada más es resentimiento, es mayor confrontación, y el problema es que esas cosas fácilmente se salen de control. Tú ves incluso en las filmaciones aquí de Estados Unidos, policías que están obviamente muy molestos, muy enojados, y le emprenden a golpes contra los manifestantes, cosa que de entrada pues tampoco está bien. Claro, claro, por supuesto. Eh, ¿Cuál crees tú que sea el problema de raíz? Hemos hablado durante años, décadas quizás, de que uno de los mayores problemas es la corrupción, pero en mi opinión también es la honestidad de todas las partes, es decir, cuando hay honestidad en cuanto al trato con la otra persona, incluyendo con la autoridad, y la autoridad, respeto y la honestidad para con el ciudadano, entonces las cosas serían diferentes. Pero tanto miente uno como el otro, el que le da el dinero al oficial para que lo deje ir, como el oficial que lo Claro. toma, ¿no? Y mira, las cosas en algunos aspectos han mejorado en México con el paso del tiempo, porque hay más escrutinio, porque están los ombudsman, están las comisiones de derechos humanos. Pero desafortunadamente, pues existe el problema de que la corrupción no es una cosa que se radique de un día para otro. Tú ves toda esta bronca que se armó cuando subió la nueva administración federal, porque se estaba metiendo para acabar con el huachicoleo, el robo de la gasolina. Combustible. Ajá. El combustible, no, hombre, los intereses tocados ahí estuvieron terribles, y una reacción muy desagradable de los grupos de narcotraficantes que manejan el huachicoleo, mucha gente quejándose que cómo es posible que haya desabasto de gasolina, pero en realidad lo que había, es lo que te decía, es un sistema estable en el que hay corrupción, hay problemas, es un mal sistema, pero es estable. Cuando el gobierno de López Obrador entra y dice vamos a acabar con esto, obviamente hubo una respuesta violenta de muchos lados. Y es difícil que las transiciones sean pacíficas, pero si no hay una claridad de propósito, y si la sociedad misma nos dice, ¿sabes qué? Vale la pena pasar por estos tragos amargos porque es necesario sanear cómo se manejan las gasolinas en el país. Si eso no se acuerda y no se pone de manera clara y transparente, es muy difícil lograr un consenso para que la gente coopere. Así es, especialmente el liderazgo que tenemos en México en este momento, que es de mucho desear. Mira, yo creo que el problema principal es que yo pienso que el problema principal que hay ahorita en México en esta administración es que está haciendo muchas cosas buenas de intención, otras de planes, pero lo que sí les falla terriblemente es las relaciones públicas. Sí. Ni avisan cómo van los cambios, ni dicen cómo se van a hacer las cosas, ni prevén cómo subsanar los problemas. Todo es, ya se hundió, entonces ahora sí vamos a sacarlo adelante. Cosas que honestamente, con un poquito de oficio político, era más o menos fácil de prever que iba a haber cambios. Como por ejemplo esto, vamos a acabar el huachicoleo. Sí, está bien. Y en el proceso de cortar las vías de acceso, hay lugares enteros que se quedan sin combustible. Oye, es que era fácil suponer que tenías que tener un plan emergente para poder abastecer de combustible. Pero te digo, yo veo una falta de oficio político que espero que se vaya disminuyendo con el tiempo, pero sí es un problema serio. Creo que muchas de las intenciones son buenas, la realización a veces es pobre. Muy bien. Excelente, Gerardo. Pues muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y hablar con nosotros sobre esos temas interesantes. Claro que sí, Luis. Gracias. Siempre es un honor estar aquí. Gracias. Gracias. Hasta Gerardo luego. Maupomé. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más aquí en el programa Contexto. No se vayan.